Buenas noches. Esta presentación corresponde a la actividad número 2 para la materia Seminario de Investigación en el Programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada en mayo de 2017. El tema de esta actividad corresponde a la identificación, análisis y discusión de las metodologías dentro de un artículo científico. Este documento es propuesto por Ginette Cristina Ávila y Freddy Fernando Alayón. Este documento buscará presentar cada artículo analizado, adicionalmente las metodologías, semejanzas y diferencias de cada artículo y finalmente la referencia bibliográfica. Los tres artículos analizados se titulan así: La ciberseguridad como factor crítico en la seguridad de la Unión Europea, estafas informáticas a través de Internet acerca de la imputación penal del phishing y del framing, y finalmente ciberespacio y el crimen organizado, los nuevos desafíos del siglo XXI. Es claro que la temática que se ha escogido corresponde a ciberseguridad y está completamente alineada con nuestra carrera de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional. Muy bien, el primer artículo, la ciberseguridad como factor crítico en la seguridad de la Unión Europea, hace un análisis o utiliza como elementos materiales para poder llevar a la discusión final del artículo la presentación de algunas definiciones mediante el método analítico. Adicionalmente, lo que busca es poner en contexto al lector con relación a lo que significa el ciberespacio como un escenario que no posee fronteras. Además, como el sitio en donde los delincuentes también pueden actuar debido a la complejidad que tiene su persecución, y que el ciberespacio es la interconexión de los seres humanos a través de las redes. Los autores presentan en ese primer artículo eh, cuatro áreas importantes eh, y las definen de la siguiente forma, o las titulan de la siguiente forma: mediante la definición de la traslación del conflicto a la dimensión virtual, en donde lo que utilizan es el método analítico, van haciendo definiciones de elementos específicos de todo el elemento problema. Adicionalmente, exponen las razones que justifican la traslación de los conflictos al ciberespacio, utilizan también el método analítico. Llegan a una sección en donde examinan los riesgos y amenazas de la ciberseguridad y ponen en contexto al lector de una forma histórica y comparativa, además porque son los riesgos de amenazas en donde la Unión Europea se ha visto expuesto históricamente. Adicionalmente, expone cuál ha sido la estrategia de la Unión Europea con relación a la ciberseguridad y cuáles han sido sus líneas de acción, y para eso también utiliza el método histórico comparativo. De esta manera, los materiales para la discusión están expuestos en las primeras páginas del documento. El segundo documento analizado corresponde a estafas informáticas a través de Internet acerca de la imputación penal del phishing y del pharming. Y este documento está escrito por un autor español y busca em, dimensionar cuáles son la forma en que la legislación española debería poder hacer una clasificación de estos dos crímenes, el phishing y el pharming. Y para esto, como materiales de la metodología, el autor propone que primero, de la forma analítica, permite hacer una definición de los conceptos de phishing y pharming, y adicionalmente utiliza el método comparativo para poder establecer y hacer las diferencias para que el lector no confunda los términos, para poder desarrollar los demás elementos relacionados a la clasificación probable o la criminalización probable de estas actividades dentro del contexto de la legislación española. Entonces, para eso, define al phishing como la suplantación de identidad y el pharming como la explotación de la vulnerabilidad del sistema informático.
En este caso, el autor, al desarrollar su documento, que es bastante extenso, utiliza tres formas, tres métodos, tres tipos de métodos de investigación para hacer los elementos materiales del documento. Y utiliza el método analítico para hacer las definiciones y las comparaciones. Y además utiliza el mecanismo de la hipótesis y la deducción para, a través de un capítulo que denominó formulación de interrogantes y que le permite al lector alistarse a abordar la discusión como desencadenante de las respuestas a esos interrogantes. El último documento analizado corresponde a Ciberespacio del Crimen Organizado, los nuevos desafíos del siglo XXI. Y acá los autores em, buscan establecer qué es el cibercrimen y el ciberterrorismo utilizando el método analítico y comparativo. Aparte de eso, durante todo el documento se observa que utilizan el método analítico para explicar otros capítulos del documento que corresponden al uso pasivo del Internet por parte de los grupos terroristas, el uso de la red de los grupos terroristas y la presencia de los delincuentes y criminales en la red. Y ahí ya tienen todos los elementos disponibles para abordar la discusión. Todos estos elementos permiten contextualizar al lector no experto y este artículo, debido a que hace un análisis, em, a veces no permite al lector, digamos, tener muy claro cuál es exactamente la pregunta problema que se desea resolver en el documento. De esta forma, entonces, el documento trata de desarrollar algunas definiciones con relación a cuáles han sido las características de dependencia de los seres humanos y sobre todo de las culturas occidentales a los sistemas informáticos en los últimos años, además del impacto que esto tiene porque reúne a millones de personas alrededor de las redes informáticas y que el crimen organizado ha aprendido a utilizar esas redes para reclutar, adiestrar y adoctrinar y promocionar sus organizaciones delictivas. Como referencias a esta presentación están la ubicación de donde han sido descargados los tres documentos que han sido analizados y los autores. Machín y Gazapo en la ciberseguridad como factor crítico de la seguridad europea, Medero en ciberespacio y el crimen organizado de los nuevos desafíos y Oxman en las estafas informáticas a través de Internet. Estos documentos han sido publicados en revistas especializadas como Unici, Revista Enfoques y la revista de Derecho. Muchas gracias.